Y entonces, el tema es electrostática, ¿ya? A ver, electrostática, ¿sí? Es el tema. Bueno, dentro de la electrostática tenemos por acá lo que es la cuantización de la carga, tenemos fuerza eléctrica, ya vamos a ver acá carga eléctrica, concepto, ¿ya? Aquí hemos visto carga eléctrica. Ya, carga eléctrica. Ya, a ver, normalmente lo que tenemos que tener en cuenta es que la carga eléctrica, cualquier carga eléctrica, tiene que ser, pues, digamos, un múltiplo, ¿no? Un múltiplo de la carga del electrón, ¿sí? Entonces, a nivel de, nosotros sabemos, pues, que la carga, en este caso, la carga eléctrica, digamos, ¿no? Eléctrica de un electrón, ¿ah? De un electrón, que seguro lo conoces por química también, han visto en química electrones, protones, neutrones, ¿verdad? La carga es, claro que algunos lo colocan como -1, esas son cargas relativas. Nosotros vamos a usar la carga absoluta, o sea, la carga real, ¿me entiendes? No para identificar. Sabemos ya que la carga eléctrica de un electrón es negativa, por supuesto. Su valor es, pues, ¿no? -1,6. Vamos a trabajar con ese dato, ¿ya? En sí, acá le faltan algunos decimales, ¿no? Pero para fines prácticos ahora vamos a trabajar con -1, ¿no? Por 10 a la -19, ¿sí? Ah, y la unidad, pues, es el coulomb, ¿no? ¿Sí? Coulomb. Ahí está, la letra C. Ahora, lo que hacemos nosotros es decir que la carga eléctrica es un múltiplo del valor absoluto. Entonces, si nosotros a la carga del electrón, ¿sí? A la carga del electrón le tomamos el valor absoluto por álgebra, sabemos que eso se vuelve positivo, ¿no? Sería 1,6 por 10 a la -19. ¿Está bien? Entonces, de ahora en adelante, todos los, todas las cargas eléctricas que se van a... ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, nosotros a trabajar o a elegir una carga eléctrica y saber si su existencia es real, pues, ¿no? Si existe en la realidad, ¿no? Si es parte de la cuantización de la carga, entonces tiene que ser un múltiplo de 1,6. Si no es un múltiplo de 1,6, entonces no es una carga eléctrica real, ¿no? ¿Sí? O no existe tal carga. Por ejemplo, ¿no? Veamos, a ver, y algo, ¿por qué digo eso? Lo que sucede es que la carga eléctrica, o sea, así como un todo, una carga eléctrica como un todo, siempre va a ser igual a un valor n, ¿sí? Multiplicado por el valor absoluto de la carga del electrón. Entonces, por ejemplo, ¿y qué viene a ser n, no? En este caso, el valor de n sería pues la cantidad de electrones, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene 5 electrones, lo multiplicaríamos por 1,6, ¿no? Por todo este valor y ya tenemos la carga eléctrica real, ¿me entiendes? Si, por ejemplo, tenemos un millón de electrones, lo multiplicamos un millón por su valor para que nos dé el valor de la carga, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos entonces que un cuerpo tiende a cargarse, lo puede hacer de manera positiva o negativa, ¿sí? Eso lo sabemos muy bien. Ahora, en la parte de la electrostática es importante conocer este principio porque a través de ello vamos a identificar una carga eléctrica, ¿no? O vamos a saber cuántos electrones tiene, digamos, un cuerpo, ¿no? Cargado con cierto valor, pues, ¿no? Su carga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, vamos a asumir, pues, que tengamos una carga eléctrica, ¿no? Nosotros al azar, vamos a poner acá una carga eléctrica, por ejemplo, de, imagínate, pues, ¿no? De 32.
por 10 elevado, por ejemplo, a la menos 17, ¿no? A la menos 15, supongamos, ¿no? Tengamos, ¿sí? A ver, entonces, vamos a partir de eso, ¿no? Tenemos, ¿no? Supongamos pues que tenemos un cuerpo y ese cuerpo está cargado con una carga total, ¿sí? De más 32 por 10 a la menos 15. Ah, claro está, la unidad es el coulomb, ¿no? Así, una C, ¿no? Una C mayúscula, ¿sí? Ahí está. Ya, listo. Ahora, vamos entonces a encontrar, pues, recordar que acá en el N me representa el número de electrones, ¿verdad? ¿Cuántos electrones yo tengo, no? ¿Está bien? ¿Cuántos electrones yo tengo? Entonces vamos a ver, vamos a resolverlo. A ver. Entonces, aplicando este principio, que lo hemos mencionado acá, ¿sí? Aplicando este principio, entonces diríamos pues que, ¿cuánto es el valor de la carga? Ah, nosotros sabemos que esta carga puede ser expresada como N multiplicada, ¿no? ¿Sí? Puede ser expresada como N, la cantidad de electrones, multiplicada por ¿cuánto? Por el valor absoluto de la carga eléctrica, que en este caso es 1,6 por 10 a la 19. Entonces acá multiplicamos por 1,6 por 10 a la menos 19. Ahí está. Y eso nos tiene que dar 32 por 10 a la menos 15. Ahí está. ¿Sí? Entonces luego despejamos el valor de n. N sería igual a 32 multiplicado por 10 a la menos 15. Y como cociente, ¿no? Como divido acá, como pasa a dividir el 1,6 por 10 a la menos 19. Ya. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a proceder para que ese cálculo se haga un poquito más fácil? ¿Sí? La idea es esa, ¿no? ¿Cómo procedemos para que ese cálculo matemático, ese valor se haga un poquito más sencillo? Mira, colocamos n, entonces, ¿qué se aconseja? El 32 con el 1,6, sí, déjalo ahí nomás. Lo puedes dejar ahí. No hay ningún problema en la así. Pero sí hay que tener cuidado acá, mira. El 10 a la menos 15, también déjalo ahí, ¿sí? Pero ese valor que aparece acá, ¿sí? Este valor que aparece 10 a la menos 19, trasládalo, pero con el signo cambiado, o sea, con 10 a la 19. Lo trasladas. Al hacer eso, ¿qué va a pasar acá? El valor de n te va a quedar. Entonces, sería cuestión de dividir 32 entre 1,6, que eso es 20. 20. Y ahora aplicamos teoría de exponentes para esta zona, ¿no? Cuando se multiplican, entonces se van a sumar. Sería menos 15 más 19. Eso me quedaría 10 elevado a la cuarta. Ya está. Entonces, observamos que tenemos nosotros 20 por 10 elevado a la cuarta electrones en esta carga. Entonces, observamos que el número, ¿no? En este caso, este número de electrones es un número exacto, ¿sí? Entonces, a modo de respuesta, diríamos pues que la carga Q sí existe, ¿no? Sí, sí existe, de esa forma. Si nos hubiera salido, por ejemplo, 1,25 o 1,22, nada más, números así que no, o por ejemplo, 1000,13, entonces, con un decimal, diríamos pues que esa carga no existe, ¿no? ¿Sí? A modo de, digamos, como algo de cuantización, ¿sí? Recordar que la carga del electrón no es exacta, pues no es 1,6, ¿no? Es 1,602 y tiene más decimal. Pero para nuestro entendimiento, vamos a usarlo solo hasta acá, ¿no? Como menos 1,6 es a la menos 19,
y el valor absoluto de la carga del electrón pues sería 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Entonces, es así como se explica o cómo se calcula la cantidad de electrones contenido, pues, ¿no? O la cantidad de partículas cargadas, en este caso, contenidas, pues, en una carga eléctrica, ¿no? Mirándolo como objeto, ¿no? Donde Q representa la carga total, digamos, ¿no? De todos los electroncitos que existen, pues, en un cuerpo, ¿ya? Así es como se determina este. Entonces, cuando otro de los capítulos que abarca acá en ¿no? Es cálculo de la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica a nivel, a nivel de, ¿no? Nivel pre, pues, ¿no? Se enseña bonito a que se entienda el valor, básicamente, ¿no? Cómo se calcula, ¿no? Cómo es la interpretación, ¿no? Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, vamos a dibujar dos cargas, ¿no? Cargas eléctricas. Y vamos a dibujar dos cargas eléctricas, por ejemplo, una carga eléctrica acá, una esfera de color verde, y por acá una esfera idéntica también de color mostaza, ¿no? Entonces, cada uno de ellos nos simbolizan cargas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer pues que la carga eléctrica, la verde sea positiva, ¿sí? Positiva, y la que está acá sea una carga eléctrica también positiva. Vamos a ver los tipos de. Ahí está, ¿no? Entonces, se sobreentiende pues que el valor de la fuerza eléctrica va a depender también de la distancia, ¿sí? De la distancia a la que, ¿no? A la que están separadas las dos esferas, ¿no? Las dos cargas, ¿sí? Entonces, esa distancia, por ejemplo, vamos a suponer pues que sea 2 metros. Vamos a usar 2 metros. Vamos a explicarlo ya con datos, ¿sí? Vamos a expresarlo con datos ya acá, ¿no? 2 metros. Claro está que la distancia tiene que estar en unidades internacionales, ¿no? No puede estar en centímetros, entonces tenemos que convertir 2 metros. Pues vamos a trabajar ahí. Y vamos a suponer que esta carga tenga un valor, pues, de, a ver, ¿cuánto le colocamos? Vamos a colocarle un valor acá de, vamos a poner que esta carga, su valor sea 5 microcoulomb, ¿no? 5 microcoulomb. Y esta carga tenga un valor de, a ver, vamos a ponerle, pues, un valor de 6, ¿no? 6 microcoulomb. Ya está. Ahí está la carga. Ahora, recordar que el prefijo micro, ahora lo vamos a simbolizar para poder calcular. Entonces, la fuerza eléctrica, el módulo, ¿ah? El módulo, el tamaño, ¿no? Porque recordar que la fuerza eléctrica es un vector. Su módulo, nada más su módulo, se calcula así, pues, ¿no? Fuerza eléctrica, ¿sí? Y se multiplica la constante de Coulomb, que vamos a dar el valor, se multiplican las dos cargas que interactúan, ¿sí? ¿No? Que interactúan, y en el denominador se coloca pues la distancia de separación de las cargas que interactúan elevado al cuadrado, ¿no? O sea, en la parte, ¿sí? Acá va la distancia, digamos, ¿no? Elevado al cuadrado, ¿sí? Ahora, el valor de K es una constante, la constante de Coulomb. Entonces, ese es un valor. Vamos a considerar nosotros 9 por 10 a la 9, ¿sí? Así, ¿no? ¿Y cuál es la unidad de la constante? Es Newton, metro cuadrado, ¿no? Por Coulomb al cuadrado. Así es la unidad, ¿sí? Ese normalmente es dato, ¿no? En cualquier problema, en cualquier examen, suele ser dato ese valor, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué suele ser dato? Porque igual que la carga del electrón no era exacta, ¿te acuerdas? Este valor tampoco es exacto, no es 9, no es 8,89 y más decimales, ¿no? Porque el valor de la constante de Coulomb depende bastante del medio
donde las cargas interactúan, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando en el aire, digamos, ¿no? A la intemperie, este valor se aproxima a 9, ¿no? Pero conforme va interfiriendo, digamos, la naturaleza, este valor de acá también puede cambiar, ¿no? No es un valor exacto, porque depende mucho en este caso se conoce como la permisividad en el medio, ¿no? Donde actúan las cargas, ¿sí? Pero para nosotros vamos a considerar 9 por 10 a la 9, ¿sí? Para entender el concepto del módulo de la fuerza eléctrica, ¿sí? Ahora, por ejemplo, entonces, ¿cómo vamos a reemplazar? El cálculo es sencillo siempre y cuando seamos ordenados. Tenemos que ser ordenados. En primer lugar, vamos a colocar el valor de la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9. Ya está. Listo. Segundo, va la primera carga. La primera carga. Ya la primera carga nos salió es 5. Acá tenemos que tener cuidado. 5. Voy a ponerle 5 de un color. 5. La otra carga es 6, ¿no? Ahora, ¿por qué dejé un espacio? Porque esta unidad significa microcoulomb, que me representa a nivel de exponente, es un 10 a la menos 6. ¿Sí? Es un 10 a la menos 6. Ahora, allá también igual, ¿no? Un 10 a la menos 6. Me representa el microcoulomb. Claro está que ya como denominador, ¿sí? Vamos a colocar pues ¿sí? La distancia elevada al cuadrado, ¿no? Que en este caso, ¿cuánto nos daría? A ver, elevamos al cuadrado, sería 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Porque la distancia de separación es de 2 metros. Ahora, ¿cómo se recomienda acá el cálculo? ¿Cómo recomendamos analizar? Así, mira, colocamos fuerza eléctrica, su módulo, el módulo de la fuerza eléctrica, y se agrupa el 9, los números 9, 5 y 6. Lo vamos a agrupar por un costadito, así, 9 por 5 por 6. Y en el denominador vamos a colocar 2 al cuadrado, 4. Listo. Ahora vamos a trabajar con los exponentes. Como acá tenemos bases iguales, ¿no? Por teoría de exponentes, entonces los exponentes se van a comenzar a sumar, ¿no? 9 menos 6 sería ¿cuánto? Menos 3, ¿no? 3 menos 6 menos 3. Quiere decir que acá el exponente final de 10 sería menos 3. Ya está. Ahora acá habrá que multiplicar el valor, ¿sí? Acá multiplicamos el valor, sería 9 por 5 por 6 por 4. Vamos a multiplicarlo. A ver, vamos a multiplicar 9 por 5 por 6 entre 4. Y ese valor sale 67,5, ¿no? Este valor sale 67,5, ¿sí? ¿No? Punto 10 a la menos 3. Y algo muy bonito, ¿no? Recordar pues que la fuerza eléctrica, por ser una naturaleza y ser fuerza, su unidad pues hay que colocarla, ¿no? Y la unidad de la fuerza eléctrica pues es el newton. Newton, ¿no? La N de Newton. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se lo puede colocar un poquito más elegante? Porque estamos trabajando con fuerzas pequeñas. Lo que se puede hacer es, se coloca así, la fuerza eléctrica, se coloca nada más el valor, que es 67,5, ¿verdad? El cálculo matemático demandó ese valor, ¿sí? Y en lugar de colocar el 10 a la menos 3, se le coloca un prefijo. Y 10 a la menos 3 es mili, ¿no? Es mili. Entonces, al ser mili, se le coloca una m minúscula y claro, y se le añade pues la unidad, ¿no? La unidad de la fuerza, que es el newton, ¿ya? Así es como se calcula la fuerza eléctrica. Tener en cuenta algo muy bonito también, que como son cargas, en este caso, el principio de la atracción y la repulsión, ¿cómo vamos a dibujar la fuerza eléctrica para los dos casos? ¿Sí? Entonces, estas fuerzas eléctricas son de repulsión.
Quiere decir, cuando las vamos a graficar, si te piden graficar, entonces, ¿cómo las dibujamos? Siempre pues saliendo el cuerpo, ¿no? Como no se atraen, la fuerza eléctrica para acá actúa así, ¿sí? Y para acá actúa de esta forma. ¿Tienen el mismo módulo? Sí, tienen el mismo módulo. En este caso, ¿cuánto han salido cada una? Ha salido 67,5 milinewton. Entonces, cada uno de estos valores es, en este caso, la fuerza eléctrica, ¿sí? Acá la fuerza. Acá también es la fuerza. Se dibuja siempre, se dibuja saliente porque como las cargas tienen el mismo signo, pues va a existir una fuerza de repulsión. Y lo más probable es que las cargas pues van a tener esa tendencia pues de alejarse, ¿no? ¿Sí? Ya que poseen fuerzas de igual magnitud y también de sentidos, en este caso, opuestos, ¿no? O sea, uno se va a la izquierda y otro se va a la derecha, ¿sí? Es así entonces como se determina el valor de la fuerza eléctrica, ¿sí? Para dos cargas que interactúan, pues en este caso, a una distancia, ¿no? De separación de 2 metros, ¿sí? Ya, así es. Entonces, a ver, por ejemplo, lo que podemos hacer también es cambiar el prefijo acá, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ponerle, ahora vamos a ponerle milinewton. A ver, ¿cómo varía? ¿Cómo varía el cálculo de la fuerza cuando vamos a cambiar acá? Entonces vamos a poner acá milinewton. Entonces, vamos a poner acá, vamos a escribir acá. Acá le vamos a poner con otro colorcito, ya, azul, milinewton, ¿no? Milicoulomb, y acá también milicoulomb. Entonces, el prefijo mili ya es 10 a la menos 3, ¿no? 10 a la menos 3. O sea, al valor de la carga, que es 5, esto significa 5 por 10 a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3. Significa el prefijo mili, milicoulomb. 5 milicoulomb, 6 milicoulomb. Ahora, cuando vamos a plantear acá igual a t de exponentes, ¿qué dice? Hay que restar. 9 menos 3, ¿sí? Restamos en los exponentes 9 menos 3. 6, 6 menos 3, 3. Ah, acá nos sale ya al cubo. ¿Sí? Entonces, ahora ya no vamos a usar el prefijo mili, sino cuando es 10 al cubo ya se convierte en kilo, ¿no? Kilogramo, kilonewton, kilopascal, todo lo que tenga kilómetro, ¿no? Simboliza que tú lo vas a multiplicar por 1000. Entonces acá usamos para simbolizar ese 10 al cubo, usamos una K. Y esa K nos está diciendo que la fuerza eléctrica es 67,5 kilonewton. Kilonewton. Entonces, es así como se procede cuando cambia el prefijo. Por ejemplo, acá le puedo poner pico, pico o nano, ¿no? Nano coulomb. Nano ya es 10 a la menos 9. Nano, 10 a la menos 9. Son prefijos que tenemos que poner. Voy a colocarlo por acá. Entonces, de forma práctica, cuando nos dicen, por ejemplo, acá, ¿no? Milicoulomb. Milicoulomb significa 10 a la menos 3. ¿Sí? 10 a la menos 3. ¿Qué más? Hemos visto, micro, ¿no? Microcoulomb significa 10 a la menos 6. ¿Está bien? 10 a la menos 6. Nanocoulomb sería 10 a la menos 9. ¿Sí? 10 a la menos 9. ¿Sí? Entonces, ahora ya se entiende para reemplazar. Y si nos dicen picocoulomb, 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 es 10 a la menos 12. ¿Sí? Esos prefijos tenemos que manejar, porque son notaciones científicas. ¿Por qué? Porque se ve un poquito feo colocar, pues, ¿no? 10 a la menos 6 acá, ¿no? 5 por 10 a la menos 6, 6 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y más aún cuando las cargas a veces no son tan bonitas así como está acá, ¿no? Pueden haber cargas un poco más complejas. Entonces, se usa ya el prefijo mili o ¿no? Micro, mili, micro, nano y pico. ¿Sí?
tener en cuenta esa consideración. ¿Ya?